Muy buenos días chicos, mi nombre es el profesor David Maguiña y conmigo vamos a llevar el curso de Access básico. Vamos a empezar desde cero, empezando viendo pequeños conceptos, introducción, interfaz, hasta poder generar poder utilizar todas las herramientas que conlleva utilizar esta aplicación o programa. Dentro de Microsoft Access, básicamente hay dos versiones. Tenemos la de escritorio, que es la que uno instala en la computadora, y a la par también tenemos su versión online, así como todas las demás aplicaciones como es Word, Excel, PowerPoint, que tienen sus aplicaciones de manera online, en la que a través de conexión de internet se pueden utilizar. Ahí le estoy colocando en las diapositivas pequeños conceptos con respecto a lo que es trabajar una tabla, y vamos a pasar de frente a la aplicación para que el video no sea demasiado largo. Para poder iniciar Access, recuerden que hay dos formas: a través de Windows R, que es para abrir la ventana de comandos CMD, o también, o también pueden dirigirse a la pestaña de inicio, al botón de inicio, y buscan la aplicación de Access. Esa sería la siguiente forma, que a mi parecer es la que más utilizamos, la que más se utiliza a la hora de poder ingresar a la aplicación. A veces cuando uno instala el programa, nos aparece acá en nuestra barrita, aparece el acceso directo. O también a veces aparece en nuestra ventana de escritorio. Pero si no fuera el caso, que no esté en ninguno, lo encuentran en inicio y ahí van a encontrar el nombre de Access. Versiones anteriores lo van a encontrar con el nombre, aparte del nombre, la fecha de la versión, por ejemplo Access 2013, 2016 y así. Hay versiones antiguas que te colocan la versión, y en la actualidad la última versión ya solamente te coloca el nombre de la aplicación. Cuando ingresemos no va a aparecer esta ventana, no va a aparecer la ventana de inicio, en la cual nosotros vamos a crear una base de datos. Al momento que nosotros vayamos a crear nuestra base de datos, vamos a tener que escoger dónde se va a guardar, en qué lugar queremos que se almacene, y agregarle un nombre a nuestra base de datos. Este simbolito que ustedes ven acá, que es de color amarillo, ese símbolo es representativo de una base de datos. Otras aplicaciones como MySQL, de repente Oracle, también este tipo de archivos también suelen colocar esta especie de símbolo representando que es una base de datos. Cuando ingresemos vamos a encontrar esta pestaña, que no difiere mucho de la versión de PowerPoint o de Word. La pestaña es básicamente la misma, con una pequeña diferencia de herramientas, pero la mayoría, al menos, no creo que se pierdan, porque son parecidas por cambiar letras, color, tamaño y las propias herramientas propias de Access. Ahí vamos a ver primero el entorno visual. Luego también vamos a ver un pequeño ejemplo de un directorio. Vamos a crear una agenda y vamos a discernir entre qué elementos llevan o qué campos llevan y no llevan una base de datos. Ahí en las teorías le estoy colocando conceptos de lo que es una tabla, consultas, formularios, informes, macros, los iconos que vamos a utilizar y vamos a ver. Entonces, ingresemos: inicio, access, y nos va a abrir la pestaña de la aplicación. Para poder crear, como les comenté, la aplicación, poder crear nuestro archivo, podemos hacer dos opciones: darle clic a nuevo o simplemente base de datos en blanco. Las dos son prácticamente la misma opción. Acá le voy a dar base de datos en blanco, y acá es donde voy a colocar un nombre y voy a escoger el lugar en el cual se va a guardar. Para este ejemplo lo voy a guardar en escritorio. Si ustedes tuvieran una carpeta, ahí pueden guardar su base de datos en una carpeta, en una memoria flash, un almacenamiento externo. De repente ustedes pueden guardarlo donde ustedes deseen. Para este caso, como les comenté, yo le voy a colocar ejemplo acá de nombre. Esta base de datos se va a llamar ejemplo 1. Aceptar. Esta es la extensión que tiene una base de datos, ACCDB. Esa es la extensión que tiene. El logo característico, y le damos clic en crear. Una vez que nosotros ingresemos, esta es la interfaz que nos va a figurar. Por un lado tenemos nuestros objetos o elementos, en la cual se van a almacenar acá todas las tablas que nosotros creemos. Acá podemos agregar una serie de elementos. Por ejemplo, luego cuando ya avancemos en el curso vamos a poder crear formularios, vamos a poder crear de repente herramientas en macro, vamos a poder crear
informes, ¿sí? Son las cosas módulos que mayormente se utilizan a la hora de trabajar con lo que es una base de datos. Una base de datos se puede trabajar tanto en Access como en Excel con pequeñas diferencias. El uno no sustituye al otro, los dos pueden trabajar de la mano. Un tiempo se pensó que uno iba a reemplazar al otro, pero en la actualidad los dos van de la mano. Es bueno conocer ambas herramientas para, para que nuestra base de datos se enriquezca en productividad, mientras más contenido se le pueda colocar. Entonces, por este lado tengo mi base de datos, ¿sí? Eh, este es mi área de trabajo. Por arriba están nuestras viñetas, nuestro acceso directo, nuestra barra de título. Por acá tenemos una opción de cerrar. Esto es para cerrar solamente la tabla. Por ejemplo, cuando uno quiere cerrar la tabla, nosotros podemos colocarle un nombre. Del momento que nosotros vayamos a trabajar, ya nos pide que coloquemos un nombre. Y hay dos tipos de ver las cosas. Hay dos tipos de visión: vista de hoja de datos y vista de diseño. La vista de hoja de datos es la que nosotros tenemos aquí actualmente, y la vista de diseño es la vista que voy a cambiar en este momento. Vista de diseño. Ahí nos piden que coloquemos un nombre. Para este ejemplo, como les comentaba, voy a crear un directorio en el cual voy a colocar, voy a tener dos tablas, una tabla de amigos y otra tabla de familiares. Entonces voy a discernir qué campos debería llevar mi tabla de familiares. Por ejemplo, acá le voy a colocar amistades, aceptar, y listo. Esta es la forma en la cual se va a ver a través de los campos. Lo que nosotros vamos a insertar acá son campos, y lo que vamos a ver en vista de hoja de datos ya va a ser la información, los datos que nosotros vayamos a colocar. Pero por ahora, lo primero que vamos a hacer es colocar los campos. Por un lado tenemos el nombre del campo, los tipos de datos, se refiere en qué formato va a estar. Por otro lado podemos colocarle una descripción. Esa información es opcional, si desean la pueden colocar, pero para las primeras clases ya les voy a pedir que completen esa información. Por ejemplo, por defecto nos aparece esto, un ID. Este ID se puede cambiar, pero por ahora yo lo voy a dejar ahí. Y acá me aparece con un tipo de dato de autonumeración. Autonumeración se refiere que mientras más información nosotros llenemos en nuestra tabla, ese ID va a ir aumentando de forma creciente desde el 1. Va a empezar en 1, 2, 3 y así sucesivamente según la cantidad de datos que nosotros ingresemos. El ID mayormente siempre va a tener un ID. En la mayoría de casos siempre va a ir un ID. Por ejemplo, otro campo que podría tener nuestro directorio con respecto a nuestras amistades podría ser apellidos. ¿Sí? Nos va a aparecer tipo de datos texto corto. Esto de texto corto tiene propiedades. Ahí nosotros podemos parametrar cuántas letras, cuántos de repente números se puede colocar. Por ahora no vamos a mover nada de aquí. Simplemente vamos a colocar los campos. ¿Qué otro campo podría tener? Nombres. Otro campo, por ejemplo, si sería un directorio de teléfonos, obviamente va a tener el teléfono fijo. Por acá puede tener un teléfono celular. Y otros campos que uno puede ir agregando adicionalmente. Por ahora voy colocando esos. Por ejemplo, acá en teléfono fijo tiene un número, entonces le voy a cambiar tipo de dato número. Y acá tipo de teléfono celular también le voy a colocar un número. Las otras herramientas las vamos a ir mientras vayamos avanzando en el curso. Por ahora solamente vamos a ir viendo esas de ahí. Tipo de datos autonumeración, texto corto y número. Y de autonumeración. Es porque se va a colocar. Acá le voy a colocar algo más o menos descriptivo. Sí, voy a ponerlo de esta manera. Significa que va a colocar información ascendente desde el número 1. Acá texto corto. Va a ir información en letras según corresponda. Esto lo voy a copiar porque para nombres va a ser lo mismo. Va a ir información según la letra que corresponda. Acá en teléfono fijo se colocará números de 7 dígitos, que es lo que tiene un número telefónico de casa, un número de casa, dependiendo del lugar en el que estén. Acá en Perú son de 7. Teléfono celular es algo parecido pero de 7 dígitos. Colocará
números de 9 dígitos. Como les mencionaba, nosotros podemos acá en general podemos modificar, parametrarlo, pero por ahora, como esto es una clase todavía de introducción, no vamos a cambiar nada que está por acá. Esas herramientas ya las vamos a ver luego. Por ahora lo voy a dejar de esa manera. Simplemente estoy colocando una descripción representando el por qué estoy colocando estos tipos de datos a la vez de los campos. Cuando una vez haya terminado, a la hora que nosotros podemos guardarlo o simplemente al momento que nosotros cambiemos de vista, nos va a aparecer la opción de guardar. Vista hoja de datos, primera vez debo guardar, ¿se va a guardar? Sí. Y no va a figurar de esta manera. Por ejemplo, en este lado nos aparece acá un 0 y 0. Esto es debido a que en vista de diseño, cuando le coloqué número, en el apartado de valor predeterminado, por defecto te coloca un 0. Entonces ese número de ahí lo borramos, tanto ahí como acá, para que no aparezca nada. Vista hoja de diseño, se va a guardar, sí. Y listo, allí tenemos nuestros campos sin ningún dato que hayamos completado. Tenemos el campo del ID, el campo apellidos, nombres, teléfono fijo, teléfono celular y cualquier otra información que nosotros, como les comentaba, podemos completar. Podemos agregar una serie de campos. Eso ya es cuestión de discernir entre qué campos serían necesarios y qué campos no. Por ejemplo, si yo les mencionara un campo de repente que diga sexo, o sea, masculino femenino, ¿es relevante para nuestro directorio? Yo creo que no. Un campo que de repente diga estatura, ¿es relevante para el directorio? Saber cuánto mide una persona, cuánto mide esa persona, ¿es importante? No. Entonces hay que también discernir qué campos son necesarios y qué campos de repente son llamémoslo superfluos. Entonces acá en apellido podemos ir completando la información. A ver, por ejemplo, acá voy a colocar a ver, un apellido. Acá voy a colocar un apellido. A ver, Gutiérrez. Acá Gutiérrez. A ver, un nombre. Mariel. Teléfono fijo de 7 dígitos. Ya, un teléfono celular, a ver. Y ahí está. Entonces, el campo ID, como han logrado observar, se completa automáticamente. Por eso se llama autonumeración. Cuando nosotros vayamos completando la información, va a ir colocando un ID. Y ese ID es único, eso es algo importante. El ID que nosotros vayamos a colocar o que se coloque automáticamente, como lo es en este caso, que es automático, ese ID es único. Es como nuestro DNI. Es prácticamente es un código, llamémoslo un código, que no se puede repetir. Ya que si se repite habría una redundancia. Y eso también vamos a ver en las siguientes clases. Eso es algo que no se debe repetir. El ID debe ser único. Entonces por acá, a ver, coloco otra persona. Ruiz. Por acá. Gabriela. Con un número así aleatorio. Y por acá otro celular. Ya. Y como ven, automáticamente apareció el 2. Si yo colocara otra persona más, este campo, este apartado de acá se va a llenar automáticamente. Por ejemplo, voy a colocar una tercera persona más. Otra persona adicional. Acá, por ejemplo, Obregón. Por acá, Cintia. Por acá, un número así aleatorio. Y acá un número celular. Los números celulares de acá en Perú mayormente empiezan con el número 9. Ya está. Entonces, mientras uno va completando, acá podemos llenarlo de información. Entonces, para ir recapitulando, lo que hemos hecho es crear una base de datos. Tenemos nuestra tabla de amistades. Hemos visto los dos tipos de vista de hoja de datos, donde como su propio nombre dice vamos a ver datos, y la vista de diseño es para ver los campos, poder ver cómo es el formato de que se van a llenar estos campos. Para las primeras clases las tareas les voy a pedir que lo completen la descripción para que tengan en cuenta, ya luego ya no sería muy necesario ya que esta información ustedes la manejarían internamente, pero por ahora les pido que lo coloquen. Y ahora vamos a crear una tabla más. Cuando deseemos crear una tabla más, le damos clic en crear tabla y nos va a aparecer una nueva tabla.
cuando cambiemos a ver vista de diseño, ahí nos va a pedir que nosotros le coloquemos un nombre. Entonces, como ya hicimos amistades, ahora voy a crear una tabla que se va a llamar familiares. Familiares. Aceptar. Entonces, lo mismo, tenemos un ID que va a ser autonumeración. Por acá apellidos, por acá nombres, por acá teléfono fijo, por acá teléfono celular y listo. Entonces apellido, texto corto y acá número, acá también número, acá hay número, recuerden borrar el 0 ya que te viene como valor predeterminado, acá también. Todavía no vamos a cambiar los demás tipos. Acá la descripción es la misma que tiene la tabla de amistades, por eso no lo completo. Paso a ver vista hoja de datos. Le doy guardar sí. Y ahí ya puedo completar mi información. Entonces acá puedo ir ya completando a mis familiares. Por ejemplo, acá en familiares voy a colocar mayormente por nombres. A ver, Ismael, por acá María, Alfredo, por acá Betsy, por acá Julisa y así. Entonces acá en apellidos acá iría Maguiña, por acá Astrán, Miranda y Miranda. Luego en teléfono fijo, ya como les comenté, acá se llena un dígito más o menos de 7 dígitos, que lo estoy colocando al azar. Por este lado número celular, lo mismo. Y listo. Entonces ahí tengo mis dos tablas, en la cual por ahora solamente vamos a ver hasta ese punto. Simplemente ver los tipos de datos, ver los campos y ver que podemos completar la información. Como pueden ver también, el apartado del ID se llena automáticamente, así que hasta ese punto no creo que tenga muchos problemas. Entonces para la actividad, para la tarea de esta semana se les está pidiendo que elaboren eso. Creen una base de datos con 2 tablas y las tablas completan con una información. Lo mínimo que debe tener su tabla es 5 datos, en este caso se refiere a 5 personas, tanto en amistades como en familiares. Sí, esa sería toda la actividad. Para la hora de guardar le damos clic en la opción de guardar, aunque también puede ser la combinación de control G. Es una combinación de teclas que también sirve para lo mismo, guardar. Bueno, eso sería todo por hoy día, chicos. Hasta luego, cuídense.